En su mensaje a los yucatecos con motivo de su segundo informe de resultados, el gobernador Mauricio Vila Dosal convocó a la unidad para seguir cambiando Yucatán y que como sociedad nos recuperemos de las adversidades para mejorar lo logrado. En su mensaje virtual, el gobernador afirmó que ante los desafíos de 2020, una de las etapas más complicadas de la historia moderna, plagada de dolor, desastres naturales y retos como ningún otro año, somos testigos de que la unidad de la gente nos saca adelante. Como yucateco, padre y servidor público, Vila Dosal dijo que nunca se sintió más orgulloso del papel que los yucatecos desempeñaron y cuando ve cómo todos trabajan juntos en la adversidad, tiene la certeza de que podemos construir un mejor Yucatán, donde cada niño se desarrolle de forma plena, avanzando para que cada vez menos mujeres sufran violencia y donde las personas salgan a trabajar, a cumplir sus sueños y de sus familias. Vila Dosal agradeció a la población su ayuda y comportamiento solidario en estos meses tan complicados para la vida, pero más al personal de salud que da la batalla en la primera línea para cuidarnos, aún poniendo en riesgo su vida y la salud de sus seres queridos. El gobernador aseguró que su gobierno se caracteriza por actuar con responsabilidad y como muestra se aplicaron medidas preventivas para minorar los efectos de la pandemia, las cuales sin duda fueron difíciles y algunas no fueron populares, pero no me eligieron para hacerlo popular, sino para hacer lo correcto, para salvar vidas. En la administración estatal, la prioridad es proteger la salud y la vida de todos los yucatecos por encima de los legítimos intereses económicos y dar mejores resultados. Por la responsabilidad con que los yucatecos manejan la pandemia desde hace varios meses, la economía está al 96%. El gobernador indicó que a pesar de que en Yucatán hay cierta estabilidad, las posadas Navidad y Año Nuevo ocasionaron que como sociedad relajáramos el comportamiento social, por lo cual hay tendencia de incremento en los ingresos hospitalarios y la ocupación de camas en hospitales públicos. Por eso pidió a los yucatecos continuar siendo responsables con las medidas sanitarias para seguir cuidándonos entre todos. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.